Margarita, Paco al inicio de la entrevista te planteaba dos temas que han sido muy relevantes para ti, el de los niños y niñas migrantes no acompañados y por otra parte las adicciones, que lo han mencionado como la esclavitud del siglo XXI. Sí, bueno, es una expresión que ha sido muy popular y que se ha dicho por diversos personajes. Y la verdad es que la adicción nos está atrapando y nos está robando lo mejor que tenemos como país, nuestros jóvenes. Y ahora, además, con una tendencia a tener adicciones más niñas, es decir, hoy el inicio de una adicción ya de los 12, 10 años. Y eso es muy serio como país, aunque pues estamos a tiempo. Y por eso, sí, por un lado, cómo acompañar este tema, que no es el único, digamos, de crimen organizado, porque no es el único que está el crimen organizado, el tema de drogas, sí, pues, están muchos otros que dan mucho dinero, sí, cómo acompañar ese tema de la reducción de la oferta con la reducción de la demanda y la importancia de tener un pueblo sano en todo su sentido y jóvenes sanos. Y trabajé y me uní a los trabajos del tema de las adicciones para evitar las adicciones. Yo creo que en estos temas no hay por qué caminarlo sola, sino unirse a los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental y a nivel también de la sociedad. Entonces he trabajado mucho con organizaciones de la sociedad civil que ya desde hace tiempo nos venían diciendo del tema, como es Montefénix, es Oceánica, y con ellos trabajé especialmente para generar una serie de materiales que nos prepararan a todos para este tema. Me encontré con una generación de padres que es de mi edad, que ¿Preocupados? sí, preocupados, pero sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Porque nunca tuvimos el acceso a las drogas que hoy tienen nuestros chavos. De ahí nace Centros Nueva Vida. Y los Centros Nueva Vida, que era una preocupación que la Secretaría de Salud traía, me uní justamente a este esfuerzo para que hubiera estos centros. Porque entre el primer contacto y el momento del tratamiento, pasan años. Bueno, hay drogas que pasan meses. Sí. A veces ya estamos hasta en semanas. Pero no había nada que existiera en México para prevenir esa parte o para atender esa primera etapa. No había nada. Y estos centros son para eso, para prevenir, y también son de atención primaria, es decir, en caso de algún consumo, primer consumo, están esos, cuando no se necesita todavía internamiento. Déjame preguntarte esto, porque pareciera que después de esto hay un antes y un después con la aparición de los Centros Nueva Vida. ¿Ya no vamos tarde? No, yo lo que digo es que estamos a tiempo, nunca será tarde, además, pero me parece que en México pues estamos actuando a tiempo en términos de los números de adicciones, de adictos que tenemos, y que estamos en tiempos de prevenir y de trabajar mucho más fuerte en la prevención, porque va acompañada también de un esfuerzo de la administración pública, de las policías, del ejército, precisamente para detener lo que significa el crimen organizado. Y combate, ¿no? Entonces, del otro lado, tiene que haber, y esa es la expresión del gobierno, por un lado el tema de crimen organizado, el de fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia para que ese combate sea correcto y eficaz, y el del tejido social, que es inevitable para que cierre completo y no sea pues poco útil. Hablando del crimen organizado, del narcotráfico, ¿cuál es la parte social, la parte que afecta a la familia? ¿Se han tomado también acciones para ayudar a estas personas? Sí, mira, la verdad es que la adicción, bueno, destruye la historia personal, es decir, como decimos mucho, ¿no? Cada niño, cada niña es una historia en proceso de construcción. Y la droga sí la interrumpe, destruye ese proceso, pero además destruye lo de alrededor, destruye la familia, los amigos, la comunidad. Eso pasa en toda la sociedad, en todos los fondos de la adicción, entra y empieza a carcomer la comunidad. Entonces es por eso muy importante que lo tengamos claro. Sí es fundamental que una familia esté preparada para saber qué hacer, para saber cómo evitar.
hace unos 2 años una mamá que habló en un tema del ISSSTE. Dice que fueron sus hijas a una fiesta, que tienen 17, 16 años, que fueron a una fiesta. Y que ellas regresaron como muy temprano, digamos que eran fiesteras y regresaban a las 2 y esta vez llegaron 2:30, ¿no? Y les preguntó por qué. Y que dice que empezaron pues a circular unas cosas y que les decían, toma esto para que te la pases bien, para que aguantes toda la noche. Si no la estaban ofreciendo por fuerza un tema de es una sustancia ilícita, la vas a pasar muy bien. Y que la mamá sí se dio cuenta que pues bueno, las habían enganchado perfectamente. Era para que te la sigas pasando bien. Como estás muy bien, para que sigas pasándotela bien. Y que había ido a los centros Nueva Vida y que había viendo al ISSSTE ese tipo de folletos y que entonces les dijo, bueno, pues es que con eso se genera una acción y estuvieron platicando y claro, que fue la primera vez que platicó con ellas de eso, pero que al mismo tiempo sí sintió que no la habían agarrado tan desprevenida, que sí sabía que lo que podían estarle ofreciendo y supo qué hacer. ¿Comunicación? Eso es, ahora sí es lo que dice, pues sí, de entrada, pues sí es un consejo elemental, ¿no? Que nos dicen a todos los papás, comunícate con tu hijo. No hay que olvidarlo y hay que decirlo y hay que platicarlo. Pero los temas que nos dan miedo, menos nos comunicamos. Sí, claro. Y ese tema nos da miedo y lo que quiero es eso. O que desconocemos finalmente. Sí. Esto me lleva, Margarita, a un tema que finalmente es polémico, legalización, sí o no. Es un tema que ha ido dando vueltas a lo largo de la administración. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento? Yo creo que, primero, pues, a mí me parece que todas las discusiones son importantes en cualquier sociedad democrática y pero que es muy importante tomar en cuenta algunas cosas. Si es un tema solo económico, pues también habría que ver que fuera una decisión, pues también del mayor consumidor, ¿no? Que es en este caso Estados Unidos. Y entonces la legalización parcial o mientras no varíe una política de otro país, pues bueno, tendría efectos, yo creo que muy fuertes, incalculables y ni tan económicos y sí socialmente importantes. Y la otra que para una mamá es muy difícil. Es difícil pensar que a un hijo o una hija le van a vender la droga como si fuera unos cigarros o unas cervezas. Que bueno, por supuesto están prohibidas la venta a menores de 18, pero pues que están a la disposición. Así que con sus imperfecciones ahí está. Y me parece que más allá de toda esa discusión, lo que no podemos dejar a un lado es la lucha contra el crimen organizado, que es un tema que incluye, pero no es solo de sustancias ilícitas, sino también de trata de personas, también de armas, que generan mucho dinero y que requieren ser combatidas a través de fortalecimiento de las instituciones y a través de fortalecimiento o restitución del tejido social. Y en ese sentido pues va todo el tema de prevención de adicciones, que cualquiera que sea la discusión, pues no podemos dejar a un lado ni el combate al crimen organizado, ni el fortalecimiento de las instituciones, ni el tejido social, entre lo que queda la prevención de adicciones, que es en lo que yo he procurado trabajar.